Gracias, Pastor Daniel. Ya llevamos varios años que nos conocemos. Sin embargo, quizás algunos de ustedes ya sabían esto, pero el Pastor Daniel tuvo el privilegio de tenerlo en una residencia donde estuvimos juntos y fue, creo que, uno de los mejores estudiantes que tuvimos. Y digo eso no solamente porque entregaba todo el material pero se notaba que estaba involucrado no solamente en el ministerio, pero estaba empapado en lo que se estaba presentando, en lo que estábamos aprendiendo. Así que desde ese entonces ha sido un privilegio, de verdad que sí, hermano. Y te digo hermano porque somos, aparte de pastores, ovejas y hermanos por medio de la sangre de Cristo. Así que ha sido un privilegio estar al lado tuyo y servir a ti y tu iglesia. Así que, como mencionó el pastor Daniel, he sido pastor de una iglesia que está en Chicago. He sido pastor ya por van a ser 24 años. Y de nuevo, es un honor servir como un pastor a la iglesia. Los pastores somos conocidos por las enseñanzas de las Escrituras, la oración, el pastorear y servir a las ovejas. ¿Por qué? Porque eso es lo que el gran pastor hace. Jesucristo hace eso por nosotros. Así que aparte de ser pastor en Chicago, y también estoy pastoreando y ayudando a Send Network Español a traer recursos a la iglesia. Así que es un privilegio nosotros estar aquí con ustedes. Bueno, en esta noche sé que los aniversarios son muy especiales, muy especiales. Y la razón por qué son especiales es porque podemos ver y notar la fidelidad de Dios. Que Dios ha sido bueno, que Dios ha sido compasivo con nosotros, que Dios ha sido el que ha mantenido la batuta, aun cuando nosotros se nos cae la batuta. Es decir, Él es nuestro buen pastor y por lo tanto nada nos está faltando. Iglesia, eso es lo que veo aquí esta noche y sé que vamos a ser recordados de eso mañana. Que hemos sido bendecidos, que ustedes han sido derramados por la gracia de Dios aquí en este lugar. Así que felicidades en este birthday party, que en cierta forma vamos a estar celebrando, creo que también abajo, con una cena, o mañana, ya tengo hambre, hermano, vale. Pero qué gozo poder celebrar la fidelidad de Dios. No hace mucho estaba hablando con un pastor que también estaba celebrando un aniversario, pero el aniversario de su iglesia estaba pegando 95 años. 95 años. Y yo le pregunté al pastor, ya avanzado de edad, él me dijo, yo le pregunté, pastor, ¿cómo ha visto la fidelidad de Dios en su congregación? Y él me dijo, bueno, Jorge, ya he estado pastoreando la congregación por 33 años. Así que ya ha sido un largo tiempo, pero en esta celebración hemos visto no solamente la bondad, la fidelidad, pero también como el Señor ha crecido su cuerpo. Y a la misma vez me dijo, eso también ha sido la parte más difícil, como el Señor ha crecido su cuerpo. Y yo le pregunté, pastor, ¿cómo que esa es la parte también más difícil? Y él me dijo, porque Jorge, toma tiempo. Y saben, hermanos, es una de las cosas que honestamente creo que pueden ser o traer un poco de desánimo. Oye, hemos visto la bondad del Señor aquí, ¿verdad? Tremendo edificio, tremenda congregación. El Señor les ha crecido en estos años. Empezar en un hogar con 2, 3 familias y ahora estamos viendo solamente una porción de la iglesia aquí. Mañana veremos más. Pero saben, algunas veces en el crecimiento, en el andar con Cristo, en su reino, el crecimiento puede ser despacio. Puede ser hasta pequeño y sentirse rutinario, porque no es algo grandioso.
Como que algunas veces pasa por desapercibido cuando, por ejemplo, sacrificamos nuestros sábados para servir en la iglesia, ¿verdad? O cuando pensamos, bueno, Señor, estoy poniendo todas estas horas para esta lección que voy a enseñar o predicar, está en tus manos. Y vemos resultados, pero quizás no los que quisiéramos ver, o tan rápido. Algunas veces cuando al seguirle a Cristo uno resiste una fuerte tentación, ¿verdad? Batallando el enemigo y obedece, pero quizás nadie lo percibe. O cuando estamos entre familia y día tras día estamos tratando de discipular y caminar con nuestros hijos, enseñándoles lo que es la palabra y el seguir a Cristo, pero puede ser arduoso. Estas decisiones que tomamos como iglesia y como seguidores de Cristo, algunas veces se pueden sentir pequeñas e insignificantes, pero el Señor está obrando. Y esa es una de las cosas que quiero que veamos hoy en esta parábola que vemos del Señor Jesús. El Señor Jesús, en el contexto que vamos a ver aquí en Mateo capítulo 13, está dando parábolas, enseñándole a sus discípulos cómo crece el reino de Dios. Es decir, Él siendo el rey de este reino, que trae y salva a ovejas por medio de la fe en este reino, y las hace familia y les da nuevos valores y prioridades. Él les está enseñando a sus discípulos cómo trabaja este reino, cómo funciona. Y es por eso que quiero que veamos esta noche una parábola de Jesús que se llama el grano de mostaza. El grano de mostaza está en Mateo capítulo 13, versículos del 31 al 33. Y estos son 3 simples versículos que creo que nos van a enseñar mucho de cómo el crecimiento ocurre dentro del reino de Dios, dentro de su iglesia. Vamos a leerlo aquí, versículo 31, dice así: otra parábola les contó Jesús. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. ¿Cuántos de ustedes han visto un grano de mostaza? ¿Okay? Son enormes, ¿verdad? No, estos son bien chicos, son bien pequeños. Y dice aquí Jesús, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, y que de todas las semillas es la más pequeña. Pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Les dijo otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas. 3 medidas siendo aquí, dice Jesús, 39 litros de harina, hasta que todo quedó fermentado. Ahora, en estas 2 parábolas, la del grano de mostaza y la levadura, son parábolas mellizas que en sí están, Jesús está diciendo la misma, el mismo punto. Es decir, está usando 2 parábolas o 2 historias para decir o establecer esta misma punto de lo que es el reino de Dios. Y el punto que está haciendo aquí es este constante sencillo entre lo que es pequeño y lo que es grande al final. En otras palabras, Jesús nos dice que en el reino de Dios las cosas comienzan pequeñas, no empiezan grandes, empiezan pequeñas y aparentemente insignificantes, como si nada estuviera ocurriendo. Pero con el tiempo el reino de Dios crece y se convierte en algo glorioso, majestuoso y hasta espléndido. Es decir, si está tomando nota esta noche, ojo con esto: el reino de Dios, en él cosas grandes nacen de cosas pequeñas. Quiero tomar pausa aquí porque si hay algo que quiero que usted se lleve
esta noche es esto. Este es el punto clave que el Señor Jesús le está dando a sus discípulos. Que en el reino de Dios cosas grandes nacen de cosas pequeñas. Ahora, antes de seguir, creo que es bueno admitir que esta parábola nos puede chocar un poco. Como que decimos, uy, Señor, porque muchos de nosotros tenemos ciertas ideas sobre lo que es chico, ¿verdad? Lo que es significante. Y si nos ponemos a pensar, aquí en los Estados Unidos, el cristianismo americano es bien americano, ¿ok? Está bien americanizado, es decir, es muy diferente a otras partes del mundo, ¿verdad? Unas partes de Latinoamérica, de Europa, de Asia, del Medio Oriente. Ahora sí, como seguidores de Cristo, no importa cómo entendamos o mejor dicho, dónde nos ubiquemos, el evangelio es el mismo. Así que tenemos a un Cristo, tenemos a un Salvador, un bautismo, una fe. Así que si uno vive en Europa o en Asia, tenemos a hermanos y hermanas ahí donde tenemos estos fundamentos básicos de la doctrina. Está hablando el pastor Daniel sobre esa es la unidad que nos trae a los pies del Salvador, lo que Él ha hecho por nosotros. Pero si piensa en esto, solamente en los Estados Unidos, hermanos, tenemos algo llamado música cristiana contemporánea con sus propios subgéneros. Tenemos estaciones de radio cristianas, grandes plataformas en el internet cristianos, y no es malo, pero eso es únicamente en cierta forma en los Estados Unidos. Tenemos restaurantes como Chick-fil-A, que a muchos nos encanta, y tiendas enormes como la de Hobby Lobby, que gracias a Dios podemos comprar nuestros cuadros y toda esa, y hasta comprar por un mayor, ¿verdad? Hasta caramelitos cristianos podemos comprarlos, que tienen un versículo, ¿verdad? Hasta en los Estados Unidos tenemos programas cristianos para bajar de peso. Si se pone a ver, también tenemos maquillaje que se dice ser cristiano, o para los que les gustan leer géneros de lectura llamado ficción cristiana. Estas cosas son cosas que se ven solamente en los Estados Unidos, y en cierta forma somos bendecidos. Pero nuestra experiencia del cristianismo aquí en los Estados Unidos tiene un componente sumamente diferente a la del resto del mundo. ¿Sabían eso? Y muchos de ustedes saben eso porque vienen de países que no tienen todas estas comodidades. Y algo más, aquí en los Estados Unidos todo gira alrededor del progreso. Aquí en nuestro país, de los Estados Unidos, se trata sobre el crecimiento, sobre los ingresos, la eficiencia. Es decir, tenemos orgullo por hacer las cosas más grandes, más rápidas, más veloz y más eficiente, como si algo enorme y culminante es mejor. Y hermanos, esto fácilmente nos lleva a pensar que si el Señor está obrando, entonces debe de ser grande. Debe ser eficiente, debe ser rápido. ¿Por qué? Porque ese es el contexto donde nos encontramos. Y esto afecta cómo pensamos sobre el reino de Dios. Oigan, yo trabajo con muchos plantadores de iglesia y la mayoría del complejo que ellos tienen cuando empiezan sus iglesias es pastor, yo quiero ver crecimiento en mi iglesia, pero no lo estoy viendo como creo que Cristo quiere verlo. Y yo les hago la pregunta, ¿y cómo es que Cristo lo quiere ver? Y me dice, bueno, pastor, yo estoy predicando la palabra, estoy discipulando, estamos alcanzando la comunidad, pero tenemos un grupito de 40 solamente. Hermano y hermana, Jesús nunca prometió un crecimiento rápido. Él nunca lo prometió. ¿Saben de dónde sale eso? De nuestras expectativas
como seres humanos de donde vivimos, que queremos ver las cosas rápidas. Yo le voy a ser franco, a mí me gusta tener mi comida hecha rápida. Si lo puedo poner en el microondas, lo pongo. Mi esposo me dice, no, honey, vamos a cocinarla. Yo lo pongo en el microondas. Y si puedo comer rápido, como rápido para que siga trabajando rápido. Pero hermanos, el reino de Dios no funciona así. Así que, como pastor, lo que discerno es esto. Y esto es algo que trato de comunicarle a las iglesias, a otros pastores. Y es esto, hermanos, el crecimiento del reino de Dios toma tiempo. Toma tiempo. Pero cuando crece en un árbol majestuoso. Crece un árbol glorioso. Y eso es algo que ustedes han estado viendo en su propia iglesia, ¿no es verdad? 16 años han pasado y han empezado como 2 familias, 3 familias en un hogar. Y Dios, en su gran fidelidad, ha crecido esta iglesia. ¿Y cómo la ha crecido? Porque el reino de Dios que está en sus corazones está creciendo. La palabra de Dios, lo que ha hecho Cristo Jesús por ustedes, está creciendo. Y eso hace crecer la iglesia. Así que esta es la pregunta que quiero que nos hagamos esta noche. ¿Qué si el reino de Dios fuera más pequeño y menos dramático de lo que pensamos? Voy a pausar ahí, porque estaba luchando con este texto. Y estaba luchando con esta pregunta. Porque normalmente en un aniversario uno quiere venir con la palabra y traer esta verdad de que, hermanos, adelante, el Señor está trabajando en victoria. Y sí, esa palabra la tenemos que dar, porque es bíblica. El Rey va adelante. Y vamos a hablar sobre la bendición de Dios mañana. Pero a la misma vez, creo que algunas veces, si somos honestos, tenemos que hablar sobre la parte difícil del crecimiento. Como algunas veces no lo notamos. Y por eso el reino de Dios aquí, cuando Jesús predica de él, nos está dejando saber, es como una semilla de mostaza. Es pequeña. Así que, ¿qué si el reino de Dios fuera más pequeño y menos dramático de lo que pensamos? ¿Qué pasaría si fuera como una semilla de mostaza bien pequeña, que es imprescindible y hasta fácil de ignorar? Es decir, que es el crecimiento lento y constante de esa semilla a largo plazo, es lo que marca toda la diferencia. Y esto es lo que Jesús nos está enseñando en esta parábola. Iglesia, déjenme recordarles, el reino de Dios no es Disney World. El reino de Dios no es Wall Street. El reino de Dios no es Hollywood, sino es lento, constante y fiel a lo largo plazo. Y esto es porque el reino de Dios, en él las cosas grandes surgen de comienzos pequeños. In the kingdom of God, big things come from small beginnings. Y saben, esto tiene todo el sentido, ¿verdad? Porque ¿quién está dando esta parábola? ¿Quién la está proclamando? Jesús. Ese es el contexto que vemos bíblico. Jesús está enseñando a sus discípulos. Bueno, ¿y cuál fue la trayectoria de Jesús? Bueno, piensen en esto. El Salvador del mundo nació en una pequeña aldea en Galilea, un lugar chico y rural. En su vida nunca viajó más de unos cientos de millas. Todo su ministerio ocurrió en una geografía del tamaño de Nueva Jersey, así que no muy grande. Él invirtió la mayor parte de su tiempo y energía en 12 hombres ordinarios y comunes.
pescadores, hombres que trabajan, bueno, Mateo con los impuestos, pero eran hombres ordinarios. Fue ejecutado como un criminal común por el Imperio Romano, fue sepultado y aún después de su resurrección, cuando la palabra, la noticia empezó a estremecerse en el Imperio Romano, especialmente en Jerusalén, sus seguidores fueron solamente, ¿saben cuántos? 120. 120. El tamaño de esta iglesia. Quizás un poco menos. Ahora, si algunos pudieran decir, bueno, pastor, pero en el libro de Hechos, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, oímos a Pedro predicar. Los discípulos estaban igualmente enseñando, predicando, y en ese transcurso de un par de décadas, se convirtieron miles. ¿No es verdad? Y la respuesta es sí. Sí. Pero cuando la primera generación de discípulos murió, que fue alrededor de 100 DC, todavía solo había unos 30,000 cristianos en todo el mundo conocido. 30,000. En otras palabras, no era un crecimiento cataclísmico. No era un crecimiento que uno dice, wow, millones de personas. No, eran solamente 30,000 cristianos. No fue sino hasta el año 180 DC, un siglo y medio después, que el número de cristianos en todo el mundo superó los 100,000 personas. Pero, aunque el crecimiento fue lento, fue despacio, fue constante. Fue constante. Y esto lo sabemos porque para la caída del Imperio Romano en el año 410 DC, había aproximadamente 30 millones de cristianos en todo el imperio. 30 millones, incluyendo lugares remotos como Bretaña, India y el norte del África. En otras palabras, se estaba cumpliendo lo que Jesús estaba mencionando en esta parábola. Y eso lo vemos cuando, de modo que las aves del cielo vienen y se anidan en sus ramas. Versículo 32. El reino de Dios creció constante, gradualmente, tanto que fue de bendición a muchos. Es decir, esta noche, el reunirnos aquí para adorar y celebrar, nosotros somos consecuencia de este reino de Dios. Consecuencia de la proclamación de los apóstoles y de los cristianos que abrazaron a Cristo y abrazaron las Escrituras y igualmente como ustedes la están proclamando y declarando igualmente a su comunidad. Nosotros aquí, lo que estamos celebrando 16 años, somos resultado de este ministerio. Así que, iglesia, discípulos, en el reino del Señor, las cosas grandes salen de cosas pequeñas. Y aunque nosotros, quizás algunos de ustedes hayan ido a Jerusalén, ya el árbol se ha estremecido hasta aquí. Ya nosotros somos las aves, los gentiles que estamos en ese reino de Dios. Y eso lo podemos celebrar. Saben, si me preguntaran cuáles son los dos famosos predicadores del siglo XIX, le diría Charles Spurgeon y D.L. Moody, Dwight L. Moody. No sé cuántos de ustedes conocen a Dwight L. Moody. ¿Algunos han oído de él? Okay. A Spurgeon, ¿han oído de él? El príncipe de los predicadores. Okay. Bueno, D.L. Moody, y esta es la historia de él. D.L. Moody en su vida predicó el evangelio a más de 100 millones de personas. Más de 100 millones. Y eso que no tenían el televisor ni el internet, ¿verdad? De hecho, hasta el día de hoy, la ciudad de Chicago es marcada por el ministerio de Moody. Está Moody Bible Institute, el seminario Moody, la radio Moody, está Moody Press para publicar libros. Pero si hubiéramos conocido a D.L. Moody a los 17 años, nunca hubiéramos imaginado que D.L. Moody iba a ser predicador de ese calibre. Y eso es porque Moody dejó la escuela después del 5º grado. Él dejó la escuela,
dijo, me voy a ir a trabajar, y empezó a trabajar en la granja de su familia. Después de eso, dijo, no, aquí no estoy haciendo plata. Se fue a Boston y en Boston buscó trabajo. Cuando llegó a Boston, se encontró con su tío. Y su tío, que tenía una zapatería, le dijo, mira, mijo, yo te doy trabajo, pero tenemos que hacer este acuerdo. Tú vas a la iglesia conmigo cada domingo y yo te doy trabajo. Así que Moody entonces fue a la iglesia cada domingo. Y cada domingo fue a la iglesia congregacional de Mount Vernon en Boston. Y eso era porque tenía, no porque quería. Ahora, lo interesante de esta historia es que fue allí en la iglesia donde se encontró con un hermano. Y este hermano era Edward Kimball. Y Edward Kimball era solamente un maestro en la congregación. No era un pastor, no era un diácono. Era simple y llanamente un servidor que cada domingo enseñaba las escrituras a los jóvenes. Bueno, se dice que un sábado Edward Kimball fue a la zapatería del tío de D.L. Moody, y ahí se acercó a Moody y le dijo, Moody, tengo que hacerte una pregunta. Y al hacerle la pregunta le empezó a compartir el evangelio. Le puso la mano arriba y le dijo cuánto Cristo le amaba y todo lo que Cristo Jesucristo había hecho por él. En las palabras de D.L. Moody, esto es lo que él dice. He recollects. Nunca olvidé el día en que Kimball puso su mano sobre mi hombro y me habló de Cristo y mi alma. Hasta ese momento no había sentido que siquiera tuviera un alma. No recuerdo todo lo que me dijo, pero aún esta noche puedo sentir el poder del evangelio en la mano de ese hombre sobre mi hombro. ¿Qué pasó después de ese día? Bueno, en el plazo de un mes, D.L. Moody recibió a Cristo Jesús como su único Salvador y Señor. Después, por un año, fue discipulado por Edward Kimball. Un estudio bíblico, un discipulado. Y poco después se mudó a Chicago y por el resto de su vida se entregó al ministerio del Señor. Hermanos, puede que nunca hayan oído hablar de Edward Kimball hasta hoy. Es decir, no hay seminarios, no hay editoriales, no hay radios o estaciones de radio que lleven su nombre. Nunca será mencionado en la misma oración que Charles Spurgeon o D.L. Moody. Pero Edward Kimball fue clave para el crecimiento de Dios en la vida de Moody y en la vida de 100 millones de personas. Hermanos y hermanas, el reino de Dios, las cosas grandes salen de cosas pequeñas. Y eso es lo que quiero que lleven a casa esta noche. Lo que estamos celebrando es algo grande que el Señor está haciendo. Y esta semilla sigue creciendo. Esta semilla sigue creciendo y se está estremeciendo un árbol enorme. No porque sea la iglesia que va a ser enorme, pero el evangelio todavía está avanzando y está alcanzando almas a Cristo. Así que esta parábola nos obliga a hacernos dos preguntas. Y creo que si pausamos aquí, estas preguntas nos las podemos hacer y llevar a casa y decir, bueno, ¿cómo puedo tener este balance? ¿Verdad? Porque la primera pregunta es esta. ¿Está pensando lo suficientemente pequeño? ¿Está pensando lo suficientemente pequeño? Y le voy a decir, esto me choca porque como pastor queremos pensar en lo grande. Queremos pensar en lo enorme. A veces el error más grande que cometemos es pensar demasiado grande, como tenemos este síndrome de Michael Jordan, que queremos el campeonato. Pero recuerde, el reino de Dios crece a través de actos ordinarios, actos de fe y obediencia, es decir, por medio de pequeñas obras tipo semillas de mostaza.
Como cuando formamos hábitos diarios de oración, de estar en la palabra, de ayunar, vamos a crecer en el evangelio. Pero eso es ordinario. Cuando discipulamos a nuestros hijos de manera persistente en casa y somos de ejemplo de esta forma, el reino de Dios está creciendo como una semilla en nuestro hogar. Cuando servimos fielmente, con consistencia y excelencia y sacrificio en los ministerios de la iglesia, apoyando la obra, el reino de Dios está siguiendo su crecimiento. ¿Y esto es por qué? Porque esa es la esencia del evangelio. El evangelio, hermanos, usted lo planta y va a crecer. Y no es porque usted y yo le echamos ganas. O no es porque usted y yo tenemos gran fe. No, hermanos, usted sabe la buena noticia del evangelio. Es que el evangelio crecerá. ¿Por qué? Porque no solamente es su esencia y está basado en lo que Cristo ha hecho, ya Cristo ha resucitado, pero también el Rey mismo se está encargando de eso. Y solamente nosotros como iglesia, en estos actos ordinarios, personales en nuestra casa y en la iglesia, podemos seguir trabajando con el crecimiento que trae el buen pastor. Alguien de la iglesia me preguntó no hace mucho si yo les estaba viendo crecer, porque estaban decaídos. Y yo le dije, hermano, ¿usted ve el árbol que está afuera? Y señalé un árbol. Hermano, ese árbol no creció de una semana a otra. Ese árbol que usted ve ahí no creció de un año a otro. Ese árbol ha tomado años para crecer. Y hermanos, por eso es que quiero que piensen en esta parábola. Lo pequeño del reino de Dios. Porque en ese crecimiento, el crecimiento va a pasar. Vamos a seguir creciendo en lo que es el evangelio, en la profundidad de él, del reconocer a Cristo como Salvador y santificador y cuando un día lo veremos, seguiremos creciendo, pero el evangelio también está alcanzando a nuevas personas. Y ese crecimiento es gradual. En otras palabras, hermanos, son estos actos de estar meditando en el evangelio y lo que hacemos con nuestras familias, el servir en la iglesia, que nos ayudan a crecer junto al reino de Dios. No sé si sabían esto, pero quieren saber cómo el cristianismo creció de 3,000 personas en el año 100 DC a 30 millones para el año 400 DC. A 30 millones. Quiere decir, estos son unos 300 años después. Un historiador tomó nota de lo que estaba pasando en la iglesia primitiva. Y él dijo esto: si los padres cristianos, esto es lo que observó, si los padres cristianos discipularan a sus propios hijos en la fe cristiana, y si cada cristiano adulto convenciera a tan solo un amigo o familiar durante el curso de su vida a rendirse por fe a Jesús, eso explica el crecimiento de la iglesia en los primeros 3 siglos. Hermanos, ¿qué les parece eso como una visión? Una visión para su vida y para la iglesia. El discipular a sus hijos en su casa y también llevar a una persona a los pies del Señor. Estamos celebrando ya el próximo año, el 17, y quizás vaya a ver ese crecimiento del reino de Dios, ¿verdad? Así que esta noche está pensando lo suficientemente pequeño. Pero esta es la pregunta segunda. ¿Estamos pensando lo suficientemente grande? ¿Está pensando usted lo suficientemente grande? ¿Saben? El punto de la parábola es el contraste, de nuevo, entre lo pequeño y lo grande. Entre lo chico, una semilla de mostaza, y un gran árbol que vemos aquí en esta parábola, ¿verdad? Así que como miembro de esta iglesia está pensando lo suficientemente pequeño y
lo suficientemente grande? En otras palabras, ¿tiene una gran visión para el crecimiento y florecimiento del reino de Dios? Una visión y perspectiva que sea más grande que usted, más grande que esta iglesia, más grande que esta comunidad, más grande que Omaha. Una visión para la evangelización de sus vecinos. Una visión para la multiplicación de un grupo pequeño. Una visión para la plantación de iglesias y el discipulado de las naciones. En otras palabras, esta visión del reino de Dios la está impulsando a orar, a servir, a decir, pastor, ¿cómo podemos compartir el evangelio y crecer en él? ¿Está pensando lo suficientemente grande? Saben, los primeros discípulos de Jesús pudieron tener este balance de pensar lo suficientemente pequeño y lo suficientemente grande. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, porque cuando recibieron la gran comisión, ellos siguieron caminando con Cristo, aun cuando tenían sus dudas, su temor, seguían caminando con Él, con lo que Él les había dado, pero a la misma vez no se quedaron en Jerusalén. ¿Dónde fueron? A Samaria, hasta los fines del mundo. Estos discípulos vivían en ese mismo evangelio, en una forma ordinaria, donde estaban siguiendo a Cristo paso a paso y estaban viendo el evangelio crecer de una forma extraordinaria. Y hermanos y hermanas, iglesia de discípulos, eso es lo que el Señor está creciendo aquí. Eso es lo que el Señor está creciendo por su terca gracia aquí. Así que llevemos a casa eso. ¿Cómo está siguiendo al Señor Jesús en el reino de Dios? Paso a paso, en lo ordinario. En lo ordinario. Y también cómo puede y cómo podemos como iglesia saber, el Señor sigue creciendo esta obra. Sigamos adelante, porque el Rey está adelante. Oremos, hermano. Gracias, Señor, por esta parábola que tú nos das. Señor, esta parábola que nos hace recordar que el reino de Dios crece dentro de nosotros, tu pueblo, y sigue estremeciéndose. Señor, gracias porque un día, Señor, tú nos salvaste. Cuando estábamos rebeldes, apartados de ti, ni te buscamos, Señor, tú tocaste nuestro corazón y por medio de tu obra en la cruz empezaste el reino de Dios en nuestros corazones, como una semilla, un grano de mostaza. Pero gracias, Señor, por la forma en que está creciendo tu pueblo. Señor, gracias en la forma, Señor, que te está creciendo, Señor, tu obra en mis hermanos y en mis hermanas. Y gracias porque tu reino, Señor, no para ahí, pero se estremece. Señor, incrementa. Y lo estamos tomando por experiencia aquí este fin de semana. Así que, Señor, gracias por esa obra. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Señor, gracias, Señor, por ese crecimiento que tú estás trayendo, Señor, a la iglesia, discípulos. Y gracias, Señor, porque tú estás siendo exaltado. Tú eres el único que puede, Señor, seguir adelante como Rey de este reino a quien nosotros nos aferramos. En el nombre de Jesús. Amén.